fundacional en la construcción de un nuevo paradigma. Estos académicos mexicanos reflexionaban sobre problemas, métodos y fuentes para abordar la historia regional, la historia agraria y el conflicto en el campo mexicano, a la vez que daban forma a la historia urbana como un objeto de estudio. Leticia Reina, Pablo Serrano y Micheline Cariño encabezaban la lista de interesados en la historia regional. Alejandro Tortolero y José Rivera discutían hace 11 años sobre la historiografía del mundo rural mexicano, enfatizando el conflicto agrario. En ese primer cónclave mundial de los adoradores de Clio, en esta esquina noroccidental española, la historia cultural y los problemas de la enseñanza de la historia no estuvieron ausentes de las preocupaciones de los académicos mexicanos. La problematización del proceso de colonización para incluir las mutaciones del imaginario y el aprovechamiento de las producciones cinematográficas como fuentes para el estudio del siglo XX fueron dos propuestas en el terreno de la historia cultural. A las profesoras Arce y La Moneda les interesó analizar la enseñanza de la historia en la escuela secundaria mexicana en el ciclo escolar recién concluido ese verano. Eran los días de Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de México, que mostró interés en cambiar los contenidos de los libros de texto en historia para revalorar el papel de Porfirio Díaz en la edificación de México moderno. Modernización que significó la integración de México al mercado global en una situación de dependencia y de agudizamiento de las contradicciones domésticas. Ya en el segundo Congreso Internacional, tenemos que la última década del segundo milenio mostró la riqueza de procesos sociales y académicos que contribuyeron al enriquecimiento de las interpretaciones y explicaciones del pasado, incluido desde luego el pasado reciente. Para el momento de la celebración del segundo Congreso Internacional de HAD, ya había transcurrido una década de la caída del muro de Berlín y 8 años de la unificación alemana y la desintegración de la URSS. Un quinquenio separaba el inicio de la insurrección zapatista en Chiapas y estaba en pleno desarrollo la guerra de la OTAN en los Balcanes. Esa misma década había visto la aparición del texto de Fukuyama y la respuesta enérgica de los animadores de HAD en 1993. Los historiadores mexicanos o académicos de otras latitudes con asiento en México multiplicaban su participación en historia de debate y acudieron puntuales y entusiastas a su cita en Santiago de Compostela. En esta ocasión los animaba la discusión sobre la relación pasado-futuro, el uso de fuentes y la imaginación, la integración de la historia y las demás disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas en la hechura de la historia. Sus reflexiones también incluían la reconstrucción de la historia global desde la tecnología y la ecología y el significado de las revueltas étnicas y nacionalistas. Las nuevas avenidas para la investigación en historia cultural representaba otro eje de preocupaciones. Finalmente, el problema de la enseñanza de la historia a nivel bachillerato y profesional y el mercado de trabajo para los egresados de los programas de historia se sumaban al abanico de inquietudes de los adoradores mexicanos de Clio. Pasando al segundo gran momento después del manifiesto, tenemos la primera jornada historiográfica de HAD en México. Un tercer momento del desarrollo del movimiento de historia-debate en México está representado por la celebración de la primera jornada de historia-debate en la capital mexicana en septiembre de 2003. Esta jornada estuvo precedida por la aparición del manifiesto en septiembre de 2001 y por su divulgación en México. Junto a la firma del manifiesto por investigadores y estudiantes mexicanos que se sumaban así al grupo manifiesto, se hicieron presentaciones del documento en diversas partes del país. De los primeros 161 firmantes del manifiesto, aparecen 33 mexicanos. Y tanto el manifiesto como esa lista de los 161 aparecen en esta revista publicada por la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la revista Clio. Algunos ejemplares han circulado por aquí y ahí pueden ver la manera en que se ha contribuido a la difusión de este documento fundacional y esos primeros 33 firmantes en la lista de los primeros 161. Algunos de esos, bien,
Se hicieron presentaciones en Hermosillo y Culiacán. En la presentación en el Distrito Federal Mexicano participaron entre otros Antonio García de León. Su texto se publicó en la revista Memoria y se difundió en la red. Micheline Cariño aprovechó la reunión anual de historiadores y antropólogos en Hermosillo, Sonora, y contribuyó en el noroeste mexicano y contribuyó a la divulgación del texto. Y luego ya viene la referencia a la revista Clio que les acabo de mostrar. Ponencias y participaciones en las mesas redondas en la primera jornada historiográfica de HAD giraron en torno a los principios que animan a nuestra red internacional de historiadores, tratando de enriquecerlo y aplicarlos en la investigación y la docencia. En algunos casos se afirmó el poder heurístico de esos postulados y las posibilidades de su extensión a otras disciplinas sociales y humanísticas. En otros se enfatizó el giro hermenéutico en la investigación y las ventajas que ofrece para la interpretación de los procesos históricos. En otros de los textos se intentó caracterizar a la historia comparándola con las ciencias y las humanidades. Otro ensayo más se refirió a la articulación de los distintos momentos del continuum del pasado al futuro. En fin, algunas reflexiones adicionales se centraron en dilucidar la aplicación de los principios de HAD en campos específicos de la indagación histórica como la historia ambiental, el bagaje intelectual que necesitan los investigadores y docentes para poner en práctica esos principios. Una última reflexión se convirtió en un ejercicio de aplicación de la interrogación que problematiza como estrategia de enseñanza de la historia de México. Es un documento de Mario Aguirre Beltrán. Esos materiales presentados en esta primera jornada historiográfica se encuentran en la revista Clio número 30, que está en prensa en este momento, correspondiente al segundo semestre del año 2003. Pasamos a este congreso. Estamos pisando el cuarto momento del movimiento de historia-debate en México. El entusiasmo generado por la participación en los dos primeros congresos, elevado tras la aparición del manifiesto y la celebración de la primera jornada historiográfica, se manifiesta en la gran participación de los historiadores mexicanos en esta reunión cumbre. En esta ocasión se ha incrementado el número de participantes y elevado la calidad de sus textos y reflexiones. El balance provisional lo están haciendo presencialmente ustedes y lo refinarán en sus gabinetes y cubículos una vez que se editen las memorias. Sin embargo, no está de más de hacer una evaluación, así sea ligera. Pues no la vamos a poder hacer porque seguramente aquí ya la mesa estaría apurando, pero aquí va la parte correspondiente a la riqueza del material que tenemos. Es una treintena de ponencias y un poco menos de participaciones, en cuanto a que hay participaciones dobles o triples. Se han echado a cuestas profundizar los principios que animan nuestro movimiento y los divido en 4 apartados que podrán leer una vez que estén las memorias con nosotros. Solo quiero concluir señalando a ustedes que, firmantes o no del manifiesto, pero todos preocupados por elevar la calidad de la producción historiográfica y por dejar un mundo habitable, ambiental, política, social y culturalmente, los historiadores mexicanos abrazan y enriquecen desde este lado del Atlántico y del Pacífico la creación y construcción del nuevo paradigma. Esta tarea la vienen haciendo junto al resto de los integrantes de Historia Debate desde 1993, en forma creciente y cada vez más comprometida con la disciplina histórica y con las comunidades locales. Al accionar desde la localidad, estos académicos no pierden de vista la globalidad e intentan llevar a la práctica académica y en la vida cotidiana gustosos, con pasión, la expresión Think globally, act locally. Muchas gracias.